Mía es la plata y mío es el oro. Todo es del Señor. Y hay una cosa interesante porque cuando usted lee el libro de Éxodo, Israel salió, dice el Salmo haciendo referencia a la salida de Israel, dice que el Señor lo sacó con plata y con oro y no hubo entre sus tribus enfermo. Es decir, si alguna vez ustedes han tratado de calcular cuánto costó el tabernáculo, solamente si son lectores bíblicos, quiero decirles que la menorá, ¿saben lo que es la menorá? La lámpara de 7 brazos se construyó con 18 kilos de oro, un talento de oro, 34 kilos de oro, una cantidad incalculable. ¿Y de dónde lo sacaron? Cuando salieron de Egipto, salieron llenos de provisión y llenos de bendición. Así que me imagino que los desafíos para ustedes son mucho más altos todavía. Por lo que se ve, hay mucho que arreglar, mucho que reparar, pero el Señor les va a bendecir y va a proveer para que ustedes dejen esta iglesia, pero preciosa, ¿no? Siempre he admirado esta iglesia porque siempre que vengo, siempre están haciendo algo nuevo, ¿no? Por último, un arreglito, una cosa, un cambio, siempre. Así que no me cabe duda que la cabeza ahí de David y tu papi, tu familia está, cuando uno está construyendo, se acuesta pensando, se levanta pensando qué hacer, cómo mejorar. Pero bien por eso. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a poner el tiempo aquí para no pasarnos. Yo tengo un bus a las 11 y tanto, así que puedo irme de aquí un cuarto para las 11 y voy a llegar igual, pero no creo que ustedes quieran quedarse tanto rato, ¿vale? Bueno, Joel me va a ayudar con los textos. Vamos a ver, Joel, si conoces escritura, si no. Me preguntó Joel, me dijo, ¿qué versión va a usar? Dije, este es un hombre que sabe de Biblia, así que vamos a ver. Estaba pensando acerca de la enseñanza de anoche, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito real de nuestra transformación? No solamente un buen porcentaje de hermanos piensan que la única razón por la cual Dios nos salva es para bendecirnos, ¿vale? Para vivir bien, para vivir tranquilos. La verdad es que ese es un mero trámite en el proceso de redención, sino que el objetivo final es que el Señor nos lava, nos limpia, nos santifica para trabajar en la obra del Señor. Ese es el objetivo final. La gran mayoría de personas nunca llegan ahí porque en su mente están conformes con la salvación, están conformes. Ustedes ya saben, venía conversando con el pastor David para acá, que la generación del desierto era una generación muy sensual. Es decir, lo único que a ellos les preocupaba era tener comida. ¿Qué les preocupaba? Comida, nada más. Nunca lograron entender que el proceso del desierto hubiese sido un proceso muy corto para llegar a una tierra donde la Escritura dice fluye leche y miel. Pero ellos en el desierto cada vez lo único que pensaban era en comida. Allá en Egipto nos acordábamos cómo comíamos pan de balde, los puerros, los pepinos, los pescados. Y aquí, dijeron ellos, nuestra alma está hastiada de este pan bueno para nada, refiriéndose al maná. Ellos nunca comprendieron el propósito final de la redención, que era introducirlos en una tierra que fluye leche y miel y hacer de ellos un reino de sacerdotes. Entonces, cuando usted y yo comprendemos que el objetivo final de la redención es hacernos personas de trabajo, cambiadas, transformadas, renovadas, con el fin de servir a la congregación, de servir en el pueblo, vamos caminando bien. Vamos a Joel con el primer texto que te puse allí, por favor. Evangelio de Mateo 9:20. Ahora sí voy a poner la hora de aquí para adelante, ¿vale? Eso fue nada más que sin tiempo. Déjenme. 45 predican acá. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Tengo libertad. Eso todos dicen tienen libertad, pero después de la hora ya la libertad se aburre, ¿no? Muy bien, dice Mateo 9:20. Justo en ese momento, una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua
la Reina Valera dice, de un flujo de sangre, se acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Verso 22. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. ¿Vale? Es una porción que probablemente usted la haya leído muchas veces, la haya escuchado, la mujer que tocó el manto de Jesús. Vale. Estoy terminando de Levítico, resumir cada capítulo. Es interesante porque Levítico en el capítulo 1 presenta todo un sistema de ofrendas, ¿vale? Holocausto, sacrificio, expiación. Ahí está el gran capítulo del día de la expiación, donde el sumo sacerdote entra al Santísimo una vez al año. Y muchos pecados, fíjese qué interesante, algunos sacrificios eran para hacer expiación. ¿Entienden el término expiación? Perdón de pecados, voy a hablar bien sin tantos términos teológicos, ¿no? Para el perdón de los pecados. Habían pecados que eran pecados abiertamente, otros, dice el libro de Levítico, que eran pecados por ignorancia, que la gente realmente no pecaba con la intención de pecar, y habían otras cosas que tenían que ver con sistemas de purificación, es decir, no eran pecados en sí mismos, no era rebelión abierta al Señor, pero quedaban, la Escritura muestra que quedaban bajo un sistema de inmundicia. ¿Vale? Por ejemplo, uno de los capítulos muy famosos, creo que es el capítulo 8, cuando el leproso quedaba inmundo. ¿Recuerdan ustedes cuando aparecía la lepra en un hombre? El hombre quedaba no en una relación de pecado, sino bajo una condición de inmundicia. El hombre debía vivir solo, apartado, y estar todo el tiempo que estuviera fuera del campamento y estar gritando, inmundo, inmundo. Pero cuando la lepra desaparecía, el hombre tenía que hacer todo un sistema, un ritual de lavamientos y de purificación para que el hombre quedara limpio. ¿Recuerdan ustedes el libro de Mateo capítulo 8, cuando Jesús termina el sermón del monte, baja del monte y hay un leproso, y el leproso le dice a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme? Es decir, aquella enfermedad tan terrible no era en sí mismo un pecado, aunque las ofrendas algunas eran de expiación, pero otras eran por el lavamiento, por la purificación. El leproso, les resumo, estaba todo el tiempo fuera del campamento. Cuando se le desaparecía la lepra, el hombre tenía que lavarse completo el cuerpo, lavar todas sus vestiduras, tenía que raparse completo, cortarse el pelo, cejas, todo el cuerpo, y luego estar fuera de su tienda por 7 días y volver a otros lavamientos, a otras purificaciones. Entonces esta mujer del capítulo que acabamos de leer, ella está bajo lo que la Escritura muestra, no un pecado, sino una condición de inmundicia, ¿vale? No está en pecado, ella está ritualmente impura. La mujer, dice la Escritura, en su periodo de regla, ella estaba en una condición que la ley decía impura por 7 días. Cuando la mujer tenía un niño varón, ella quedaba ritualmente impura por 40 días. Si tenía una niña mujer, ella quedaba ritualmente impura por 80 días. Y muchas de las cosas que no eran pecado en la Escritura, pero contaminaban a la persona y los dejaban ritualmente impuros. La mujer, en este caso, mientras duraba los días de su regla o el sangramiento de su cuerpo, ella estaba ritualmente, es decir, no podía ir al templo, no podría ir a la sinagoga en el caso de Jesús, donde ella se sentara, esa silla quedaba impura. Cualquiera que tocara la silla donde ella se sentaba quedaba ritualmente impura. Nadie podía tocarla, porque quien la tocaba quedaba ritualmente impuro y tenía que ser una ceremonia de lavamiento, de purificación, y me imagino que tiene que haber sido muy complicado. Ahora, la Escritura dice que esta mujer tenía flujo de sangre por ¿cuántos años? 12 años.
Usted tiene que pensar en la condición de ella, no solamente una condición de ritual de impureza, una condición de impureza continua que podría, me imagino, uno que es casado, yo tengo esposa, tengo 2 hijas grandes, ya las 2 están casadas, y las mujeres son muy especiales, ¿no? Porque a veces ellas tenían noche de chicas y veían películas, y sabe que las películas que ellas veían eran películas para llorar. Y veían películas para llorar, es como una cuestión rara, ¿no? Yo me gusta, no sé, me gusta Denzel Washington, me gusta Día de Entrenamiento, Gángster Americano, películas así, un poquito más de acción, pero jamás vería una película para llorar. Pero ella sí, porque las mujeres son especiales. Y en los días de la regla, ¿no? ¿Cuántos son casados acá? Dios les ayude, hijos míos. Yo le digo que la regla le dura una semana, pero le digo la previa de la semana y la post-semana, porque el estado emocional, físico de ustedes cambia en esos tiempos, porque es un problema que nosotros los hombres no podemos entender. No andan de ánimo, están raras, les complica, debe ser re complicado. Ahora usted puede imaginarse a una mujer en esta condición por 12 años. Este es un asunto fuerte. Por 12 años esta mujer está bajo esta condición. Ahora, la escritura dice claramente que ella pensó y dijo, si tan solo tocara el borde del manto del Señor, quedaré sano. Ya, déjenme explicarle esta segunda cosa. Lo primero que tiene que ver con la purificación, con los rituales de purificación. Ahora déjeme explicarle el concepto por qué esta mujer, qué significa realmente que esta mujer haya pensado, haya razonado tocar el manto del Señor y dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Señor quedaré sana, quedaré libre. ¿Qué había de especial en el manto del Señor? ¿Vale? Ahora, vamos allí. Cuando la ley dice esto, dice que Números 15:38, da las instrucciones al pueblo de Israel en todas las generaciones venideras, harás bordes al manto de tu ropa y le harán con un cordón azul. Verso 39 de Números 15. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandamientos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es tu tendencia. Verso 40. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandamientos y ser santos a su Dios. Ahora, ¿qué es esto? Es que los judíos, ellos usaban un manto, ¿entiende? Un manto, sobre la ropa usaban un manto. Ese manto tenía hilitos colgando. ¿Han visto alguna vez? ¿Lo han visto? Tenía hilitos, nudos colgando. Entonces, eso recordaban ¿qué cosa? Recordaban los mandamientos del Señor. Recordaba las promesas del Señor. Hay una versión que me gusta a mí mucho, que es la versión K2, que es una versión como mesiánica. La versión K2 del texto que leía en principio dice, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó los tistis de su talit. El talit, el manto y los tistis, los cordones que colgaban del manto de Jesús. Ahora, piensa esto, ella se está acercando a lo que representa los mandamientos, a lo que representa la palabra del Señor. No está tocando cualquier parte del manto, sino que está tocando precisamente lo que conecta, lo que representaba en la vida de cada persona los
mandamientos del Señor. Cuando nosotros nos convertimos hace muchos años atrás, a un cristiano evangélico se le conocía ¿por qué? Cuando iba a la iglesia. Porque llevaba una Biblia, ¿no? Ahora nadie sabe, todos usamos celular. Y está bien, ni un problema. A un judío se le conocía que era un judío piadoso, religioso, porque en el borde del manto él llevaba colgando estos talit, estos cordones que representaban todos los mandamientos del Señor, que representaban los 413 mandamientos del Señor. Entonces, míreme un poquito acá, por favor. Déjeme explicarle esto. Cuando usted fue, le voy a hablar lo más claro que pueda, ¿vale? Si no entiende, me interrumpe y me dice, no entiendo desde que empezó a hablar, pero no tan atrás. Cuando usted se convierte, ¿vale? El día de la salvación de su vida, no ocurre ninguna transformación en su vida. ¿Sí? ¿Cómo que no? No, lo que ocurre es que usted ya no es una persona impía, incrédula o bajo condenación. Porque el texto dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Es decir, el día de nuestra conversión cambiamos de reino, cambiamos de dueño, pertenecíamos a las tinieblas, ahora pertenecemos a la luz. Vivíamos bajo el dominio de Satanás, ahora pertenecemos al reino de Cristo, al reino de la luz, somos nueva criatura, somos hechos hijos de Dios. Pero ¿por qué no hay cambios en las vidas? Si somos salvados, porque la salvación no garantiza una transformación. La salvación garantiza un estado de salvación. Si ustedes se mueren hoy, se van con el Señor, espero, ¿no? Dígame amén, por último, por fe, por último, por fe. Si usted se muere, se va al cielo porque es hijo de Dios. Pero ser hijo de Dios no garantiza un proceso de transformación. Por eso es que nosotros en nuestras congregaciones, yo soy un pastor de iglesia, no soy predicador itinerante, es decir, estoy continuamente enseñando la palabra y a veces me frustro enormemente con las personas. Como dice el libro de Hebreos, después de tanto tiempo, ustedes deberían ser maestros, pero todavía son niños que necesitan no pueden soportar. Es como cuando Pablo va a los Corintios y dice, yo les traía una vianda, les traía una comida contundente, una comida fuerte, pero me di cuenta que no eran capaces de recibirla. Y Pablo dice, y todavía no son capaces de recibirla. ¿Qué enseñanza sería aquel día que los corintios no pudieron aceptar una enseñanza mayor? ¿Por qué? Porque eran niños en el proceso. Entonces la niñez prolongada, el proceso de no permitir que haya transformación en nuestra vida, nos inhabilita para el servicio en la casa del Señor. Porque a mí me parece una cosa, que en el servicio al altar el hilo es tan finito porque se entiende que ya quienes trabajan en el altar o en el servicio no están en pecados groseros, no están en adulterio, no están en fornicación. Si robaban ya no roban, si se emborrachaban ya no... Esos pecados groseros, pero hay cosas que a veces la fineza, el carácter, el orgullo, la irresponsabilidad, otras cositas que nos inhabilitan completamente para el servicio del Señor. Entonces, cuando esta mujer, que no es pecadora, toca los tistis o los borlas del manto de Jesús, ella está buscando terminar con su proceso de una inmundicia permanente que la inhabilita por 12 años para tener una vida consagrada al Señor. Entonces, nuestro proceso de crecimiento espiritual no avanza más porque nosotros no nos acercamos en el sentido de esta palabra para tocar
el borde del manto del Señor para que se provoque en nosotros una transformación completa, una transformación real en nuestra vida que nos permita poder acceder a lugares de servicio dentro de la casa del Señor. Hay un texto, Joel, te pedí que si no está ahí, porque ese texto no está ahí, pero este texto dice, todos nosotros, está en Corintios, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. ¿Lo pillaste, Joel? No, bueno, yo te pregunté si eras rápido, me dijo, sí, pastor, el más rápido, inteligencia artificial en carne viva, dijo. Pero todos nosotros, Pablo el apóstol está pensando, tranquilo, ahí lo vas a encontrar, pero no importa, los números no valen, los números fueron añadidos, lo importante son las letras, ¿vale? Uno pierde mucho tiempo a veces, no, Juan 3 dice, apréndase lo que dice, el número no importa nada, ¿no? Un predicador dijo, yo soy más ingenioso que el diablo, dijo, sé más que el diablo, dijo, porque el diablo cuando estuvo con Jesús en el monte y comenzaron a citar las escrituras, el diablo no sabía los textos. Yo sí, dijo, claro, porque los textos fueron añadidos posteriormente, los títulos, las separaciones, los números, fue añadido, así que el número no importa. Pablo está pensando cuando Moisés, alguien recuerda eso, cuando Moisés está en el monte 40 días y 40 noches, cuando Moisés baja del monte, ¿qué ocurría con el rostro de Moisés? Brillaba, resplandecía. ¿Por qué? Porque él había estado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, que le estaba comunicando su palabra, sus mandamientos, que le estaba mostrando todos los diseños del tabernáculo por 40 días. Es decir, la imagen, el rostro de Moisés brilló tanto porque él estuvo frente al Dios de la palabra. ¿Se entiende? Cuando él bajó, la gente tenía miedo de mirar el rostro de Moisés. Y Moisés, cuando hablaba con el pueblo, se cubría el rostro. Pero cuando entraba a la presencia de Dios, se quitaba el velo porque hablaba. Es decir, la imagen. Ustedes saben que todos nosotros entendemos esto, que en el monte Sinaí, por 40 días, usted me dice, no, pastor, pero es que la escritura dice que Dios, dice la palabra, a Dios no le vio nadie jamás. Pero cómo no, si Moisés habló con Dios. Lo que Moisés recibe, lo que está ocurriendo en el monte es la palabra de Dios que se está traspasando a las tablas de la ley, y que el hombre de Dios está allí expuesto por 40 días y 40 noches a la palabra del Señor. Y cuando esos 40 días terminen, la gloria que se le traspasó por causa de haber estado 40 días y 40 noches con Dios, con su palabra, le brilla el rostro. Entonces, cuando Pablo dice eso, todos nosotros, mirando como a cara descubierta, está pensando en el hombre que estuvo con Dios 40 días y 40 noches con la palabra. Todos nosotros somos mirando a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Es decir, usted y yo no cambiamos más porque nunca estamos mirando cara a Dios. Oiga, pero si a Dios nadie le vio jamás. Pero la palabra es, voy a decirlo así, es la imagen y el rostro de Dios. Ahora sí, Joel, Juan 1:1. En el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Reina Valera. Otras versiones dicen, en un principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Otra versión dice, en un principio era el Logos, y el Logo era con Dios, y el Logo era Dios. Es decir, en un principio, Juan 1:14 o por ahí dice, y aquel verbo se hizo carne. La palabra eterna se hizo carne y habitó con nosotros. ¿Qué querías hacer?
Ah, bueno, ya, pero me escuchaban, ¿cierto? Yo no me di ni cuenta que se me había apagado el... Oh, que yo me crié predicando en la calle. Pati alma, te digo, despierta. ¿Cómo inventábamos textos por la cita, no? Cualquier cosa servía. Pican los pollitos, dice, oye, unas cuestiones re locas, decía el evangélico. Llegaba a risa un poco. ¿De dónde nos escuchó? ¿De dónde quedamos? Bueno, no importa, la grabación la arreglan después. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note lo que Juan, lo que el escritor está diciendo. Nosotros vimos la palabra, que la palabra se hizo carne. Entonces, cuando la mujer está tocando el borde del manto de Jesús, la mujer está tocando lo que representaba la palabra, los mandamientos del Señor, que los mandamientos del Señor en el antiguo pacto incluían redención de la pobreza, redención de la enfermedad. La primera palabra de pacto, el primer nombre redentor de Dios es: yo soy tu médico, tu sanador. Por lo tanto, ella sabe que aquellos mandamientos no solamente tienen sanidad, sino que tienen un poder de romper de una vez por todas el ciclo continuo de 12 años de una inmundicia permanente. Ella sabe que si toca el borde, ella sabe que va a tocar. Tal vez ella no logra entender que a quien ella va a tocar no solamente es lo que representa la palabra, sino que va a tocar a la palabra en sí misma. Oh, gloria a Dios. Ella no lo logra entender. Ella dijo: si yo solo tocara al borde del manto, seré sana. Pero ella no logra entender que en realidad ella va a tocar no solo lo que representa la palabra, sino a la palabra misma, esa carne que habitó entre nosotros. Entonces, cuando nosotros no tenemos cambios en nuestra vida, no hay transformación, es que la verdad es que pasamos tan poco tiempo mirando la palabra, observando la palabra. Vamos allí al texto, Tito. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Lo tenemos ahí, que dice luego: nos lavó. Oiga, nos lavó, limpieza, purificación. Si lo quiere decir así, un ritual que era sombra y figura de lavamiento de ellos, pero para nosotros es mucho más profundo, porque ellos se lavaban con agua, pero nosotros nos lavamos con la sangre del Cordero de Dios. Bendita sangre del Cordero. Ellos era sombra, era figura. Año tras año tenían que volver a hacer los mismos sacrificios. Aquellos sacrificios nunca quitaban permanentemente el pecado. Vez tras vez tenían que ir rituales de limpieza. Vez tras vez tenían que arrojarse ceniza de la vaca roja. Vez tras vez alguien tenía que purificarnos. Pero la sangre del Cordero de Dios nos hizo limpios una vez para siempre. Bendita sangre del Cordero de Dios. Una vez su sacrificio, su sangre es perfecta. Nos lavó, dice el texto, quitando nuestros pecados, y nos dio nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Ahora póngame atención a este verso, Efesios 5:26. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de ¿qué? Lo lee de nuevo conmigo, el principio. A fin de hacerla, léalo conmigo, a fin de hacerla santa y limpia. Oiga, santa y limpia. Nos santifica, nos limpia, nos consagra y nos limpia. A fin de hacerla santa y limpia, mediante la
purificación de la palabra de Dios. Verso 27, lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. ¿Cómo es? Muy bien, para santificarnos y para lavarnos mediante la palabra de Dios. Dije en un momento, somos salvos, redimidos, hijos de Dios, herederos de todo lo que usted quiera. Todo es suyo, pero ¿por qué no hay cambios en la vida? Porque uno se detiene en el proceso del crecimiento. Claro, no fuma, no toma, no se emborracha, no comete adulterio, pero Dios mío, tiene un carácter que no lo soporta nadie. Y tiene un orgullo un poquito más bajo que el mío, para no decirle nada. Y eso nos inhabilita para el servicio. No somos pecadores como los otros pecadores, pero no podemos entrar a ministrar. Porque hay cosas en nuestra vida que necesitan una transformación. Os ruego, dice Romanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que os voy a citar la Reina Valera, que es la única que me dice: os ruego por las misericordias de Dios que os transforméis mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta, creo que dice. Es decir, no hay un cambio, es decir, no hay una transformación sin una renovación de la forma de pensar. Se detuvo el cambio. Es más, cuando uno se convierte, inmediatamente Dios te da el impulso de la transformación. ¿Sí o no? Te pone el impulso. Una voz te dice: eso no es bueno, eso no es correcto, eso no es bueno. Te pone el impulso porque eres hijo de Dios. Nueva naturaleza. Pero la nueva naturaleza, el Cristo glorioso que acaba de incubarse en tu espíritu y en tu alma, no puede progresar, no puede crecer, no puede desarrollarse. Luego, como dice Efesios 4, hasta que todos nosotros lleguemos a la plenitud de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, la medida de Cristo Jesús. Hasta allá, la medida, la estatura de Cristo Jesús. Hay un impulso, hay una nueva naturaleza que te dice: vamos, crece, crece, crece. Pero como no hay información en la mente, como no hay un espejo, como no hay una palabra que usted está tocando, entonces no hay forma de crecer. No se puede crecer en lo que uno no sabe. No se puede desarrollarse en lo que uno no conoce. No se puede transformar si uno no sabe que hay una palabra de Dios que tú puedes tocar, acercarte a la palabra, acercarte al verbo, ver el rostro de Cristo, ver esa palabra y que esa palabra produzca una transformación en su vida, que te habilite, que te active, que te haga estar en la condición para ser usado por Dios. Entonces uno dice: este hermano lleva 20 años. Porque como ninguno lleva 20 años acá, puedo decirlo. Porque si digo lleva 5, puedo darle algunos coscachos a alguien. 20 años en la iglesia. Es salvado, es hijo, pero no tiene ningún cambio. ¿Sabe qué necesita? No es pecador, pero necesita el lavamiento por la palabra de Dios. Necesita ir a la fuente de la palabra, tocar el manto del Señor, conocer lo que dice la palabra respecto a una circunstancia especial en su vida, para que esa palabra... ¿Alguien conoce a Efesios 6, 10 para adelante? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino bla, 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 bla. Sí, yelmo de la salvación, coraza de la justicia, cinturón de la verdad, calzado del apresto del evangelio de la paz, escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como no tiene la espada del Espíritu, no sabe cómo vencer la tentación. No sabe cómo dominar el carácter. No sabe cómo luchar contra ciertas circunstancias porque no conoce lo que está escrito en la palabra
de Dios. ¿Saben lo que hará el 98% de ustedes cuando salgan de aquí? Tomarán su teléfono, entrarán a TikTok, entrarán a Instagram, subirán fotos y toda la palabra que ustedes recibieron la habrán olvidado de aquí a mañana. ¿Cómo sabe usted? Porque yo igual veo TikTok. Pero yo no soy el predicador, ¿no? Y como soy el predicador, le puedo decir eso a ustedes. ¿Cuál es una de las semillas que cayó en tierra? Jesús habló de 4 tipos de tierra, la misma semilla, el mismo sembrador, pero una semilla, la semilla, dice Jesús, la semilla no produce por una razón, porque cuando alguien oye el mensaje del reino, no lo entiende, como no lo entiende, viene el maligno, vienen las aves del cielo y arrebatan la palabra que fue sembrada en su corazón, porque no entendió, porque no comprendió, porque la palabra entró aquí, pero no entró donde realmente debe entrar, al espíritu suyo, al alma suya, el alma que se quiebra, el alma que se angustia, esa alma que tiene que sujetarse. Entonces cuando la mujer dijo, si solo toco el borde del manto de Jesús, si solo toco la palabra, si solo toco los mandamientos, si solo toco los mandamientos del Señor, quedaré sana. Cuando usted está frente a la palabra, cuando usted está horas en la palabra, cuando usted lo vuelve como dice la Escritura, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ni estuvo en el consejo del malo, sino que de día y de noche medita en su palabra, de día y de noche medita en la palabra. Este es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es como dice la palabra, todo lo que hace prosperará día y noche, día y noche, día y noche, día y noche mirando, día y noche mirando, día y noche mirando, hasta que haya un cambio real. Un cambio real, profundo, luchar. Oiga, usted y yo luchamos contra pecados específicos. Nosotros los postales están santurrones, sí, pero hay pecados que son de orgullo, de altivez, de arrogancia, que no los tienen ustedes, pero nosotros, Dios mío, ¿cómo tenemos que luchar contra la arrogancia, la altivez? Oiga, es una cuestión terrible. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos la palabra. Si yo, por ejemplo, tengo un pecado de orgullo y de altivez, entonces miro la palabra. ¿Qué palabra me sirve? Isaías 53 me sirve. Despreciado él y humillado, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero. No lo estimamos, no lo valoramos. Entonces yo digo, mi orgullo, mi altivez, mi arrogancia como ministro. Entonces, ¿qué palabra miro? Miro Isaías 53. Veo al verbo que él fue humilde, que fue manso, que no abrió su boca, que estaba lleno de humildad, que murió como un cordero. Lo miro a él, miro mi pecado y me lavo en su presencia. Y la palabra me lava y lo veo a él. Y entonces mi orgullo comienza a desaparecer. Mi arrogancia comienza a caer porque veo la palabra, toco el tistí, toco el manto, toco el borde de Cristo que es manso y humilde, y entonces mi arrogancia comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque la palabra se hace carne en mí. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, el evangelio Juan, o uno de los evangelios, muestra un día que Jesús se pone con un librillo, se pone con un manto y comienza a lavar los pies de los discípulos. Pedro dice, Señor, no me lavarás los pies jamás. Y entonces Jesús dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice, Señor, lávame la cabeza, el cuerpo, los pies. Y Jesús dice una verdad, el que está limpio no necesita sino solo lavarse los pies. Usted y yo estamos limpios por el lavamiento, por la regeneración, por el poder de la sangre, por el sacrificio. Él nos santificó, Él nos separó, Él nos apartó, Él te trasladó del reino, Él te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Él te dio nombre que es sobre todo nombre, nombre de hijo. Pero tú y yo, aunque estamos limpios, necesitamos
lavar continuamente nuestros pies. Un lavamiento continuo con la palabra de Dios. Se me olvidó poner el tiempo. Me pasa frecuentemente. Pero debemos estar en 10 minutos más o menos. Me quedan como 10. ¿Sí? Préstame tu Biblia, por favor. Your name is... perdón. Su nombre es Alondra. Alondra. Dígalo con alegría, un nombre de un pajarito. Alondra con Londra, vamos. ¿Saben lo que hacemos nosotros? La palabra, déjeme explicarle algo. A Dios nadie le vio jamás. Así dice el texto. Oye, pero Moisés vio a Dios. No. Cuando usted vea textos del Antiguo Testamento, tiene que ir al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Y el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Con quién habló Moisés? Si la palabra dice Dios no le vio jamás. El texto de Timoteo dice, al único Dios que habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre ha visto jamás. Entonces, cuando Moisés recibe las 10 palabras en el monte, los 10 mandamientos, cada palabra, cada letra contiene la sustancia de Dios escrita. Lo expliqué bien. Cada carácter, cada letra contiene sustancia, esencia y naturaleza de Dios. Vale, ¿me lo puede repetir? Cada letra, cada carácter, los números, los títulos no son importantes. Lo importante es cada letra, cada palabra. Entonces, cuando usted está frente a la palabra, ¿verdad? El texto de Éxodo dice que para poder ministrar, ¿vale? Los que ministran aquí, los que sirven aquí, para que el sacerdote pudiera entrar y tener acceso a ministrar, ya sea para los sacrificios, para el pan de la proposición, lo que sea, el sacerdote antes de poder ministrar tenía que acercarse a un lugar llamado el lavacro. ¿Cómo se llamaba el lugar? El lavacro, una fuente grande de bronce, y el sacerdote antes de ministrar lavaba sus manos y sus pies. Había un lavamiento. Lo curioso es que ese lavacro fue hecho de las mujeres que velaban, de los espejos de las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo. Era un bronce de una calidad especial. Por lo tanto, cuando el sacerdote iba a ministrar, lavaba sus manos, lavaba sus pies, él miraba su rostro en la fuente de agua y podría ver cualquier inmundicia, cualquier imperfección. Entonces, cuando nosotros estamos frente al lavacro, que es la palabra, porque el texto de Efesios dice, por el lavamiento de la palabra. Cada vez que usted va a ministrar, tiene que tener un lavamiento por la palabra. Entonces, cuando usted está frente a la palabra, esta palabra, hermanos, es letra viva. Es letra viva. Pero nosotros, como ignoramos el valor, pensamos que todo lo que nosotros adquirimos ahí es conocimiento para saber más. Pero cuando nos acercamos, no solo para adquirir conocimiento, sino como un lavacro, como una fuente, como un manto que puedo tocarlo y limpiarme las impurezas. Un manto que puede limpiarme y lavarme de la inhabilidad de mis pecados por causa de vivir en este mundo. Y estoy mirando la palabra, estoy observando la palabra. Entonces esta palabra se vuelve letra viva. Y la palabra te salta. Y uno está leyendo la palabra. No sé si alguien ha tenido esta experiencia alguna vez. Está leyendo aquí. Yo dice, Dios mío, ¿cuántas veces leí esto? Pero nunca lo entendí así.
Es porque el lavacro, es porque el lavamiento está teniendo efecto en tu espíritu. Es porque ahí la palabra recién te está provocando una transformación. Es porque recién ahí la escritura se está volviendo para ti una letra viva. Es porque cada palabra está saltando. Porque cuando Jesús estaba, Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, cuando el sacerdote derramaba agua para una ceremonia, Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la escritura, esta palabra es río de agua viva. Cuando usted la lee, cuando la ve, entonces el agua viva te lava, te santifica, te purifica. Me acordé de eso. No lo apagué, no estoy gritando con mano en la cabeza. Las purificaciones, chiquillas, que están ahí en primera fila, siempre tenían que hacerse con aguas corrientes, no estancadas. ¿Sabe qué es eso? Aguas de río, de aguas que se mueven. Entonces él dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán aguas vivas, aguas de la palabra, que te limpiará, que te purificará, que te santificará, que te hará mirarlo a él cara a cara. Y el mirarlo a él cara a cara producirá un proceso de transformación, hasta, dice la palabra, hasta un proceso de transformación de gloria en gloria. Ya estamos listos, jefe. Los músicos cuando se suben es porque ya uno tiene que terminar. Entonces, ¿qué se vaya a hacer? No, estoy bromeando. Ellos quieren ayudarme. ¿Qué me van a ayudar? ¿Me van a soplar un texto? Ya voy a terminar, ¿vale? Cuando usted, déjeme, quiero que se le quede en la mente esto. Uno lee la escritura y luego la olvida. Y la escritura dice: somos como aquel hombre, dice, que miró su rostro y luego olvidó cómo era. ¿Lo han leído? Olvidó cómo era. Entonces, cuando usted toma la escritura, no estoy diciendo que este es un libro, es sagrado, es santo. No es una reverencia a la palabra, como déjela ahí, no la toque, no la mire, porque es santa. No. Y la dejan tan que ni la leen, porque es tan santa. Entonces usted va al lavacro, va a tocar el borde del manto del Señor. Está frente a la palabra. ¿Cuánto tiempo, pastor? Hasta que la palabra se te abra. ¿Vale? Hasta que se te abra. Alondra, muchas gracias por su Biblia. Ahora es más santa que nunca. Hasta que se te abra. Buena, ayuda, chiquillo. Hasta que se te abra. Hasta que esa palabra se te vuelva una espada en la mano.